¿Qué pasaría si en lugar de rechazar le abriéramos la puerta a la incomodidad? Espacio Incómodo es una invitación a humanizarnos, al autocuestionamiento, a la curiosidad, a la vulnerabilidad y a la toma de responsabilidad. Hablemos sin juicio. ¿Es posible usar la incomodidad como medio para la transformación y el crecimiento? Descubrámoslo juntos. Vámonos poniendo cómodos con lo incómodo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Incómodo, de estos cortitos donde estamos solo tú y yo aquí platicando. En este episodio vamos a hablar de un tema que a mí me parece fascinante y que además creo que es, pues, crucial para nuestro desarrollo y nuestra evolución como seres humanos. ¿Se te ocurre por qué es por ahí o no? Es uno de los temas más incómodos y definitivamente uno de los que más oímos hablar, ¿no? ¿Tienes alguna pista? Si tienen, apúntenlo. Mientras, denle suscribir, like, compartir, ayúdenos a llegar a más personas. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar del tema de la sombra o la oscuridad. Jung, que es uno, pues, de los psicólogos que para mí más relevantes de nuestra era, tiene una frase que me parece increíble que dice: no nos iluminamos o no nos desarrollamos imaginando figuritas de luz, lo hacemos abrazando nuestra oscuridad. Entonces, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre nuestra sombra, la oscuridad, el ego, ¿no? Toda esa parte de nosotros que rechazamos, reprimimos o no queremos ver. En este episodio preparé algo especial. Vamos a compartir las perspectivas desde 3 tradiciones místicas. La Kabbalah, que es la parte más mística del judaísmo. Vamos a hablar de un libro fascinante, que es muy duro, hasta el nombre es como duro, pero que te lo recomiendo infinitamente. Lo leí en digital, por eso no te puedo enseñar el libro aquí. Se llama Satán y es la autobiografía de Satán, ¿no? Que es justamente la sombra. Vamos a hablarlo desde la perspectiva de Jung, de la psicología junguiana, y lo vamos a tocar desde la perspectiva budista y un poquito desde la perspectiva del México antiguo. En estas 4 tradiciones, el voltear a ver, observar nuestro lado oscuro es crucial. Por ejemplo, en el México antiguo, no sé si lo sabías, pero mucho del trabajo que se hace con el México antiguo es con una piedra que es la piedra de obsidiana negra. Y la obsidiana, pues, es muy interesante porque es una piedra que viene de las explosiones volcánicas desde el centro de la Tierra, explota y se vuelve esta piedra negra. Y en las tradiciones de México antiguo se utilizaba mucho esta piedra para la evolución espiritual, ¿no? Como de los guerreros espirituales, y aún se utiliza para abrirnos la conciencia, para ver nuestra propia oscuridad. Es una piedra, pues es negra, es una obsidiana negra que tiene como un reflejo y le llaman el espejo de obsidiana, porque te refleja todo eso que reprimes de ti. Entonces esa es la perspectiva desde el México antiguo. En la psicología junguiana le llaman la sombra, ¿no? Si sabes de psicología probablemente has escuchado este concepto. Y la sombra es algo bien hermoso, es todo eso que es de nosotros, pero que no queremos ver y abrazar. Pueden ser cosas como positivas como negativas, ¿no? Pero es todo eso que es mío, que puede ser que cuando yo era chica o chico te decían que pues las personas no deberían de ser hablar mucho, ¿no? Y entonces asocias el hablar mucho con la sombra y entonces reprimes esa parte de ti que le gusta platicar, ¿no? O que no deberías brillar y entonces evitas brillar. Y también pueden ser cosas que todos sentimos, como la envidia, el enojo, ¿no? Los celos, las ganas de ser amados, ser admirados, ¿no? Es todas esas partes que nos hacen seres humanos, que todos tenemos y que buscamos como reprimir o esconder. Y lo que dice la psicología junguiana, con que yo estoy totalmente de acuerdo, es que más que rechazar estas partes de nosotros, pues hay que voltear a verlas, integrarlas y abrazarlas con mucho amor. Y ese es el trabajo de la sombra, ¿no? Que es, pues, retador, pero que abre una ventana gigante de crecimiento. Desde la perspectiva budista, por ejemplo, el Buda decía que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y se hace una invitación muy importante en el budismo a observar nuestras propias mentes, no más que esperar que lo de afuera se solucione. En el budismo se habla mucho de observar nuestras propias mentes, ¿no? Cómo hay estos patrones en nuestras propias mentes que son, pues, involutivos o no edificantes, y que también, pues, sentimos todas estas emociones, ¿no? Como el apego, la aversión, y aprender a observar, mirar y sentarnos con estas emociones. Y en la Kabbalah, que es este libro que de verdad ha sido de mis favoritos del año, se llama Satán, es esta autobiografía del ego, ¿no? Y se habla justamente de la sombra. Y te quiero contar un poco cómo lo describe el libro de Satán, porque pues fue dentro de esta perspectiva
el que me pareció como, pues, como es con el que más me clavé de alguna forma, ¿no? Y este es un libro que como que lo que dice el autor bueno, un cabalista y él dice que lo que está haciendo es transmitiendo la voz de Satán, ¿no? Del diablo. Y hay como esta sensación de, ¡ah! Yo creo que vamos como por dos caminos, ¿no? Una es como que vemos a Satán o al diablo como esta figurita, ¿no? Con una colita y nos da risa y está como muy lejano, o lo vemos como algo y es como de chiste y como muy católico, supongo, como, y ay, eso ni existe, ¿no? Como alguna figura fantasiosa, o lo vemos como algo a lo que hay que temer que está muy alejado de nosotros. Y yo sí comparto, la verdad, la perspectiva de Satán, del libro, y lo que dice es que en realidad Satán es una voz que vive adentro de nuestra cabeza, ¿no? Y lo que dice él en el libro es que como el gran logro de esta voz es haberse introducido en nuestra cabeza y hacernos creer que no existe, ¿no? Y eso coincide perfectamente bien con la perspectiva junguiana, como de la sombra que vive adentro de nosotros o la perspectiva budista. Y lo que habla mucho el libro es como esta capacidad como de observar que esta voz existe en tu cabeza, que estas emociones existen en tu cabeza y poder diferenciarte de ellas, ¿no? O sea, si tú sientes envidia, que yo sí he sentido envidia, o sea, yo aquí frente a ustedes hay un ser humano con muchísima oportunidad, con mucha relación con estas voces, y entonces es como esta capacidad de observar y ver que existe y notar la narrativa, ¿no? Y muchas veces esta voz nos hace sentir emociones o perspectivas que queremos reprimir y es un poco la invitación a darnos permiso de sentir todo lo que viene y nombrarlo como, ¿no? Siento vergüenza a veces me gustaría ser admirado o admirada, tengo una necesidad de afecto y de atención, siento celos, ¿no? Y empezar como a darnos cuenta que existe esta voz adentro de nuestra cabeza y que existen estas emociones y que no somos perfectos. Y más que proyectarlas en los demás, allá en otro país, esta religión en particular, es como, ¿dónde habita esto adentro de mí? ¿No? A veces como que la tendencia natural es a proyectarlo o ponerlo en el otro y la invitación aquí es reconocer la sombra adentro de mí misma o mí misma, esos puntos ciegos, esas partes mías que son probablemente hermosas, pero que no he logrado como integrar totalmente, ¿no? Entonces, es como cambiar la perspectiva de la oscuridad como algo que nos hace no dignos de ser amados o algo que hay que esconder o algo que tienen los malos, ¿no? Como esta perspectiva muy infantil, como nosotros somos los buenos y allá están los malos, a ver la oscuridad y la sombra como la gran maestra y como algo que vive adentro de mí, ¿no? O sea, como yo también tengo, por ejemplo, yo tengo patrones egoístas, yo a veces tengo una mente que está totalmente discursiva, que no para de hablar, reacciono desde el enojo, ¿no? Y entonces es como con mucho amor voltear la mirada hacia esto que vive adentro, yo diría casi todos los seres humanos, ¿no? Y volver a esta oscuridad como nuestra gran maestra y nuestra gran aliada en nuestro desarrollo evolutivo. Entonces, hay algunas cosas que nos pueden ayudar. La primera es aceptar que vive adentro de nosotros, ¿no? Como que dejar de resistir nuestra propia imperfección, nuestra propia oscuridad y entender que, bueno, puede ser que en el fondo todos somos seres llenos de bondad y compasión, pero hoy en día hay toda esta sombra y oscuridad que hay que voltear a ver. Entonces, hay diferentes formas en las que se puede ver y todas tienen que ver con voltear la mirada interior, ¿no? Una es en las proyecciones, ¿no? Lo que juzgamos en otros, más que decir como, no juzgas, está prohibido juzgar o todo lo que juzgas eres, no, tampoco es necesariamente así, pero el juicio viene de una proyección. Entonces, el juicio es, o lo que criticamos en los demás es como una oportunidad gigante para ver, bueno, esto que critico o deposito en el otro, ¿qué historia o qué me habla de mí mismo o de mí misma, ¿no? ¿Qué hay aquí para mí, ¿no? Puede ser que lo que critico del otro es la violencia, ¿no? Y está, bueno, no es bueno ser violento, ¿no? Matar o agredir, no estoy yo diciendo, ay, está bien, no. Pero si a mí me genera una reacción muy fuerte, ¿de qué me habla eso, no? Y puede ser que me hable que a veces yo no pongo límites y puedo aprender a poner límites. O que, por ejemplo, hay una parte muy bonita del enojo o de la fuerza que viene con la violencia, que es como la capacidad creativa de mostrarme en el mundo, ¿no? Entonces, cuando algo me molesta o me detona una emoción intensa, ni bien ni mal, ¿qué pasa si abro y abrazo esa parte y veo esta proyección o esto que me está generando esta situación o esta persona, de qué me habla de mí, ¿no? Y qué parte mía no estoy abrazando y integrando? Otra parte muy buena es la meditación. Ay, ya, Isa, ya no nos hables más de la meditación. Pues sí, la meditación nos ayuda
muchísimo a aprender a observar nuestra mente, ¿no? Es una de las grandes herramientas que nos da la meditación. Y una analogía muy bonita que a mí me gusta mucho pensar es la mente, ¿no? Y lo habla mucho, se habla mucho en el libro de Satán. Está la mente y es como, yo me lo imagino como el narrador de mi vida, ¿no? La mía habla todo el tiempo, así, esto sí me gustó, esto no me gustó, ble, 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 ble. Todo el tiempo tiene como un comentario, ¿no? Es como un comentarista, pues vivo, güey, que no se calla. Yo a veces digo, pues ya, please, un ratito. Y siempre tiene como una opinión y una programación y habla y habla y habla, ¿no? Y esta mente, podemos hacer la analogía a una película, ¿no? Si tú vas al cine y es una super pantalla eh, y tiene todos estos 4D y no sé qué, sale el CC y empieza la película, puede ser que tú creas que estás realmente en la película, ¿no? Entonces, si se muere el perrito, lloras, si hay una explosión, brincas, ¿no? Y entonces por un momento se te olvida que estás en una película de cine y estás proyectando. Y eso mucho nos pasa con nuestra mente. Tu mente está hablando todo el tiempo y está contando una historia. A veces hay cada historia que cuenta la mente que dices, no manches. Pero como estamos acostumbrados a escuchar y escuchar y escuchar, creemos que todo lo que dice es verdad. Y ahí entra mucho esta mente, la sombra o el ego, que pues, te hacen creer que no eres suficientemente bueno, que eres más que los demás, que el otro te lastimó, que por qué no le guardas ese rencor, que para ser feliz necesitas acumular un montón de cosas, que tiene que ser más, mejor, más rápido, ¿no? Y es esta mente que está, hable y hable y hable y hable y hable. Y muchas de las cosas que dicen, la verdad es que no son edificantes o constructivas para nosotros. Pero pues estamos acostumbrados a escucharla y escucharla y escucharla y escucharla y escucharla por los siglos de los siglos. Entonces, la meditación lo que nos permite es voltear la atención sobre nuestra propia mente y empezar a escuchar estos discursos y empezar a distanciarnos de estos discursos y darnos cuenta que igual que en una sala de cine, la película no está pasando, esta película que está corriendo en mi cabeza no es necesariamente cierta y poder separarnos de nuestra propia mente, ¿no? Y una de las cosas que ayuda también un montón es escribir, ¿no? Ya he contado yo sobre este libro que me encanta de la creatividad, pero escribir y permitir mover nuestra pluma, lo que va a pasar es que cuando tú te permitas escribir, vas a empezar a ver, escribir como cuántas pendejadas pensamos todos a lo largo del día y empezar a observar a esta mente, ¿no? Y lo que hay que hacer no es, de nuevo, esto que me encanta esta frase de Jung, no se trata de imaginar que lo llenas de luz y que no existe y que tú solo eres amor, ¿no? Como toda esta corriente que yo creo que es muy nociva de puro peace and love aquí, y puras buenas vibras y mantén tu vibración alta. Son mamadas. Más bien es como darme cuenta que, esto vive en mí, ¿no? Esto, a veces miento, a veces reacciono, a veces grito, a veces lastimo a las personas. Esta oscuridad existe adentro de mí. Y la escritura nos permite como verla y abrazarla y reconocerla. Y entonces sí como que desde el amor, la compasión, el abrazo, podemos empezar a integrarla dentro de nosotros. Y hay partes de esto que rechazamos que tienen muchísima fuerza, luz, expansión, y hay otras partes que podemos como transformar. Pero aquí la invitación es como dejar de pelear con todo eso que somos y abrazarnos, ¿no? Como en completitud. Y si lo piensas, si tú aprendes a abrazar como que toda tu persona, ¿no? Con tu enojo, con la ansiedad que sientes, con el miedo, con la envidia, aunque la puedes ver, entonces la podemos trabajar, ¿no? En el libro de Satán, que me encanta, lo que dice, él empieza diciendo que como que cuando empezó a ganar él, ¿no? Nos empezó a ganar a todos, es cuando se hizo invisible, cuando no nos dábamos cuenta que existía. Entonces, cuando dejamos de juzgarnos y nos atrevemos a ver nuestra propia oscuridad, es como que pierde el peso y podemos trabajar con ella, ¿no? Una de las cosas que también habla mucho Jung es la sombra, entre más la reprimimos, menos la queremos ver, más la escondemos, como que toma más volumen, ¿no? En estas tradiciones judeocristianas donde hay tanta culpa, represión a tantas cosas, si te fijas lo que empieza a pasar es como, eso no soy yo, ¿no? Entonces, esos son los malos, esto está mal, pecado, ¿no? Lo que hace todo eso es que estamos negando esa oscuridad que vive dentro de nosotros y entre más la negamos, más crece, más crece, más crece, más crece y menos la podemos trabajar. Y muchos casos como de pederastía o cosas así se dan por reprimir tanto nuestra propia oscuridad. Entonces, la invitación que yo te hago, y te la hago con muchísimo amor, es, digo, si te interesa el tema, creo que el libro es espectacular, pero a sentarte y decir, ¿dónde está mi sombra? ¿No? ¿Qué proyecto en los demás? ¿Qué es lo que esta persona me está enseñando de mí? ¿Cómo podría utilizar mi oscuridad como una forma para la evolución y el crecimiento?
¿Qué partes de mí reprimo? ¿No? ¿Cuáles son estas emociones que cuando siento me quiero salir de mi cuerpo y me voy a mi mente? ¿Qué pasa si le doy la mano a esta emoción y me permito sentarme con ella? Entonces, bueno, muchas gracias por escuchar Espacio Incómodo. Y esta de nuevo es una invitación a abrazar todo lo que somos, ¿no? Las partes eh, luminosas que nos gustan, que los demás nos festejan, pero también esas partes que tendemos a buscar esconder, ¿no? Y cómo aprendemos a convivir con toda nuestra humanidad. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos y navegar la incomodidad con nosotros. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Espacio Incómodo, y visitando nuestra página de internet, espacioincómodo.com. Aquí podrás encontrar talleres y herramientas que tenemos para compartir contigo. Nos vemos pronto.